Saludos mis hermanos, este es el devocional correspondiente al miércoles de la Semana de la Pasión, la Semana Santa que celebramos en esta semana. Y les recuerdo que el objetivo es meditar y preparar nuestros corazones y tener entonces un sentir de meditación, incluso de evaluación de nuestros propios corazones en estos momentos, para que esta semana no nos pase por alto. ¿Qué estaba pasando el miércoles santo? No tenemos muchos registros bíblicos de eventos muy detallados de lo que sucedió el miércoles, pero muchos coinciden con que tanto Marcos como Mateo nos dan una idea, un indicio de lo que estaba sucediendo el miércoles santo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículos del 1 al 2, nos dice que los principales sacerdotes estaban tramando cómo atrapar a Jesús, cómo acusarle, cómo difamar su nombre, pero coincidieron con que no debían hacerlo el día de la Pascua para no crear algún alboroto. Así que probablemente el miércoles fue que sucedió esto. Marcos nos dice 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Entonces, 2 días antes de la crucifixión, antes de la Pascua, que fue el día en que el Señor murió, 2 días antes de la Pascua, entonces era un miércoles. Y Mateo nos da indicio de qué pudo haber sucedido ese miércoles. También nos dice que Judas Iscariote se acercó a los principales y les dijo: ¿qué me van a dar? ¿Qué me quieren dar para entregarles a Jesús? Y ellos le entregaron 30 piezas de plata. Y dice el versículo 16 de Mateo 26, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas recibe 30 piezas de plata para poner en las manos de los principales sacerdotes que odiaban a Jesús, al Mesías prometido. Hermanos, hay varias observaciones que quería compartir con ustedes a manera devocional. La primera de ellas es que la vida de Judas y lo que Judas está haciendo aquí nos sirve de aprendizaje, de alerta, de enseñanza a nosotros. Me refiero a que Judas, hermanos, fue expuesto a los mensajes poderosos de Jesús. Recuerdan que una de las cosas que llamaba la atención a las personas de aquel entonces era la autoridad con la que el Señor enseñaba. Cuando el Señor enseñaba, los corazones eran transformados. La autoridad con la que Jesús hablaba, Judas fue expuesto a esta autoridad. Pero Judas también fue expuesto a los milagros de Jesús. Judas vio cuando el Señor sanó al paralítico. Judas estuvo presente cuando el Señor convirtió los panes y los peces, multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas. Judas, hermanos, estuvo presente, vio con sus propios ojos, experimentó el poder de Dios y vio la obra poderosa de Dios. Pero aún así su corazón estaba alejado de Dios. Hermanos, eso es una advertencia para ti y para mí también, un llamado de alerta. Nos llama la atención el ver cómo una persona puede sentarse a los pies de Jesús, caminar con Jesús por 3 años y aún así su corazón estar alejado de Dios. Y yo te reto a ti, tanto como me reto a mí mismo, que evaluemos nuestros corazones y que el Señor nos libre de venir a la iglesia los domingos, de abrir la Biblia en las mañanas si estamos teniendo tiempo con Dios en la palabra, y de escuchar las palabras de Jesús y nuestros corazones aún estar alejados de Dios. Eso te puede pasar a ti como me puede pasar a mí. Que el Señor nos guarde, que nos dé un corazón sensible para genuinamente recibir las palabras de Cristo, pero para ser también transformados por las palabras de Cristo. Hermanos, mi temor es que muchas iglesias pudieran estar llenas de personas que simplemente escuchan, consumen las palabras de Cristo, pero sus corazones están alejados de Dios. Y vemos en segundo lugar, hermanos, qué realmente había en el corazón de Judas.
Judas escuchaba, Judas quizás dijo amén a los mensajes de Cristo, Judas asentía, decía que sí a lo que Dios, a lo que el Señor hacía y enseñaba, pero su corazón realmente amaba el dinero. Su corazón realmente amaba las posesiones materiales. 30 piezas de plata era muy buen dinero para cualquier persona de aquel entonces. Incluso los esclavos eran vendidos por 30 piezas o monedas o piezas de plata, como nos dicen las Escrituras. Así que Judas está reflejando aquí lo que él realmente amaba: el dinero, las cosas materiales. Judas tenía un precio para entregar a Jesús, como escuché recientemente. Y el precio para entregar a Jesús, para abandonar a Jesús, para darle la espalda a Jesús, el precio de Judas era el dinero. Y hermanos, la realidad es que en ocasiones tú y yo hemos tenido un precio también para abandonar a Jesús en ocasiones. Cuando sabemos que el Señor nos está llamando a hacer algo, pero quizás el dinero nos llama más la atención que a Jesús. Quizás nuestro amor por el trabajo quizás nos hace traicionar a nuestro Señor. Quizás es hacer ídolos de cosas buenas que Dios nos ha dado, nos hacen también traicionar a Jesús. Pero qué bueno es saber que el Señor, en su gracia y en su misericordia, una semana como hoy, una semana santa, Él murió en la cruz del Calvario para perdonar a hombres y mujeres que genuinamente se arrepienten de sus pecados, de traicionar a Jesús y vienen a Él en fe y arrepentimiento. Aunque tú y yo hemos traicionado a Jesús en ocasiones, hermanos, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Y finalmente, la última observación es esta. La traición de Judas entregando a Jesús nos recuerda que tú y yo en ocasiones hemos sido traicionados y vamos a ser traicionados. Es una condición de la raza humana. Vamos a pecar los unos a los otros. Así que si tú has sido traicionado, si tú te has sentido traicionado en esta vida, hermanos, tú no estás solo. Jesús sabe lo que realmente tú estás pasando. Jesús sabe lo que es ser traicionado. Jesús sabe lo que es hablar, lo que es cuando alguien habla a tus espaldas. Jesús sabe lo que es cuando alguien hace chismes e injuria tu nombre a tus espaldas. Jesús sabe estas cosas. ¿Y sabes qué? Él se identifica contigo. Y es por eso que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro Cordero perfecto, que conoce, siente nuestras debilidades y sabe cómo ministrarnos en nuestros momentos más difíciles. Que el Señor nos guarde, hermanos, de no sentarnos en los púlpitos y escuchar el mensaje de Dios sin ser transformados en realidad. Que el Señor nos guarde de no amar otras cosas por encima de Él. Y finalmente, que el Señor nos guarde de corazones resentidos por la traición. Cristo sabe lo que es ser traicionado. Este es el miércoles santo. Meditemos en esas verdades. Que el Señor les bendiga.